Hola, mi nombre es Simón Cuarta, soy estudiante de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy estaremos discutiendo un artículo que trata sobre el efecto que tienen las escuelas en el rendimiento educativo de estudiantes chilenos a través del uso de modelos jerárquicos. A continuación podemos observar la agenda que tenemos para el día de hoy y esta es una fotografía de la entrada de ese artículo que, bueno, vale la pena mencionar que pertenece a los autores Lorena Ortega, Lars Erik Malmberg y Pam Simons, quienes están todos ellos vinculados al Departamento de Educación de la Universidad de Oxford. Además, es importante mencionar que este artículo fue publicado en el volumen 29 del 2018 de la revista School Effectiveness and School Improvement. Por último, es importante mencionar también que este artículo por el momento ha acumulado 25 citaciones de acuerdo con algunos motores de búsqueda de artículos académicos, lo cual da cuenta de lo relevante que es ese artículo en el contexto académico educativo. Entonces, ¿qué es lo que se está estudiando en este artículo? Pues bien, se va a evaluar la evolución que tienen los estudiantes en el rendimiento que tienen en las áreas de matemáticas y lenguajes a través del tiempo. Es importante mencionar que esto se va a estudiar a través del uso de modelos de curvas de crecimiento y modelos longitudinales acelerados, quienes apelan a los modelos jerárquicos para poder obtener los resultados estadísticos de los cuales vamos a estar hablando en este artículo. Y por último se tiene que ese estudio es realizado en Chile. Chile es un país suramericano que es relevante en el aspecto académico, ya que es de las naciones suramericanas que logran mejores resultados en pruebas internacionales como la PISA, y además tiene una característica curiosa y es que es un país muy heterogéneo en la composición de sus planteles educativos, lo cual lo hace pues un lugar bastante acertado para hacer un estudio de esta categoría en una nación del tercer mundo o emergente. Ahora bien, para tener claridad de lo que se va a estar discutiendo, vale la pena definir qué es lo que se entiende como efecto de la escuela. Y es que podemos pensar en un caso en el cual dos estudiantes A y B asisten a dos escuelas 1 y 2 respectivamente. Podemos encontrarnos que al cabo de unos años el estudiante A tiene un mejor resultado académico que el estudiante B, por lo cual vale la pena preguntarse si la escuela 1 pudo haber ayudado al estudiante A tener un mejor resultado o si la escuela 2 pudo haber afectado de cierta forma al estudiante B. Eso pues se puede definir de forma formal como la proporción de varianza en los resultados de un estudiante que es atribuible a la escuela atendida por un estudiante. Esto según Simons, Davis y Gray en el 2016. Así tenemos que la metodología empleada por los autores es la investigación sobre la efectividad educativa, la cual echa mano a los modelos jerárquicos como herramienta estadística para poder medir la significancia en los hallazgos que tienen en sus experimentos estadísticos. Estos ofrecen pues una perspectiva dinámica la cual les permite realizar mediciones fiables a través del tiempo, es decir, podemos evaluar a los estudiantes según la progresión que tengan en la medida que van avanzando en su vida académica escolar, lo cual nos hace pues más sencilla la tarea de encontrar diferencias entre el efecto que estemos interesados en considerar, como lo es en este caso el de las escuelas. Esto según Guldemont y Bosker en el 2009. Ahora, este tipo de estudios ya se han realizado en países del primer mundo y suelen utilizar modelos de 3 niveles donde tenemos en el primero de ellos a los estudiantes, pues las medidas que tenemos en el tiempo, en el segundo ahora sí a los estudiantes y en el tercero contamos con las escuelas. Algunos resultados al respecto en el tiempo o en la historia pues son que Brick y Rodenbosch encontraron en el 89 que entre el 43 y el 83% de la varianza en el desempeño en lenguaje y matemáticas puede atribuirse a las escuelas. Ahora tenemos que en Latinoamérica ese tipo de estudios no han sido frecuentes, se han realizado algunos pero con metodologías distintas, o los que utilizan modelos jerárquicos consideran únicamente 2 niveles, obviando pues la parte de los estudiantes como tal, o con pocas repeticiones en los estudiantes como tal, es decir, solamente se observa a cada estudiante 1 o 2 ocasiones, lo cual pues impide determinar un efecto como tal de los estudiantes que nos permita diferenciarlo con el de las escuelas.
Así pues, vamos a estar manejando tres hipótesis de investigación. La primera de ellas tiene que ver con cuán grandes van a ser los efectos que hay en el tiempo en las escuelas sobre los estudiantes que estudian en ellas. En segundo lugar, vamos a tener la consistencia de los efectos en distintas materias como lenguajes y matemáticas. ¿Será que el desempeño en las escuelas va a influir de forma diferente en una área que en otra? Eso es lo que quiere decir esta pregunta. Y la tercera de ellas es si hay alguna relación con la composición socioeconómica de las escuelas, ya que sabemos que en una escuela en particular, si bien pueden haber estudiantes muy heterogéneos entre sí, lo común es que, digamos, todos tengan ciertas características comunes porque en un cierto barrio, con una situación económica particular, pero ya en el conjunto de escuelas como tal es donde encontramos la heterogeneidad. Entonces, a la hora de formular los factores que se van a considerar para esa investigación, y muy a propósito de la última pregunta que tenemos, encontramos en un lugar predominante el estatus socioeconómico. Y es que ya en el pasado algunos artículos de investigación han encontrado que justamente la composición socioeconómica, el estatus socioeconómico de una escuela, sí puede influir en los resultados que tengan sus estudiantes, como se encontró Caro y Lenkit en el 2012 y Williams en el 2010, quienes encontraron que estudiantes que vienen de escuelas con un estatus socioeconómico más bajo tienen también un desempeño más bajo en comparación con aquellos estudiantes de escuelas y estatus socioeconómico más alto. Ahora bien, ¿qué otros factores tenemos que discutir? En un lugar está el nivel de desempeño histórico de la escuela, es decir, cómo ha sido el rendimiento académico que ha tenido la escuela, puede ser a través de exámenes estandarizados que hay dentro de un país o una región en particular. También está la homogeneidad cognitiva. ¿Será que todos los estudiantes, digamos, tienen capacidades bastante similares o nos encontramos con casos excepcionales y otros pues que es el caso contrario? Digamos, una composición más heterogénea. Eso es un factor pues que vale la pena evaluar. Otros factores que digamos valen la pena considerar en países del tercer mundo sobre todo son, por ejemplo, los recursos que cuentan las escuelas, sobre todo aquellas que son públicas, la educación y entrenamiento que tienen los docentes, que también están formados y cuentan pues como con los recursos formativos adecuados para poder brindarle una educación acertada a sus estudiantes, los libros de texto u otros materiales didácticos a los que tienen acceso los estudiantes para poder reforzar lo que están viendo en clase. Pero tenemos que en el caso chileno esos factores han sido citados empleando otras metodologías, o si utilizan la que estamos evaluando en este caso, solamente van a considerar una o dos observaciones en el tiempo para cada estudiante, lo cual puede hacer que esos factores puedan, digamos, tener cierto vicio, estén pues mezcladas sus varianzas con otros factores en realidad, y digamos que en este sentido no van a ser pues como considerados de una forma muy explícita en esta investigación. Ahora bien, como todo estudio estadístico, es importante definir de forma clara cuál va a ser la muestra que se va a estudiar debido a la clara incapacidad de poder estudiar todas las escuelas. Y en este caso, como queremos estudiar justamente la heterogeneidad que tienen las escuelas, nos vamos a interesar por estudiantes que vienen de escuelas tanto urbanas como rurales, así como instituciones públicas y privadas que tienen una gran cantidad de realidades socioeconómicas. Así pues, tenemos que hay algunas consideraciones importantes sobre esta muestra que hay que tener pues un poquito de cuidado con ellas para poder estudiar los resultados que tenemos. Y es que los estudiantes más jóvenes que provienen de hogares con ambientes ventajosos y que tienden a escuelas privadas de gran estatus socioeconómico están ligeramente sobrerepresentadas. Y hay un caso contrario que es con los estudiantes que atienden escuelas públicas o privadas subsidiadas, es decir, los padres como tal no pagan una tasa completa o ni siquiera la pagan, sino que es subsidiada por el Estado y que tienen pues en todo caso un estatus socioeconómico bajo. Vamos a tener pues que van a estar ligeramente infrarrepresentadas. En particular tenemos que el estudio va a estar dividido en cohortes, una pues por cada grado del sistema educativo de primaria en Chile, que está asociado justamente con alguna edad. Tenemos el tercer grado, el cuarto, el quinto y sexto grado para estudiantes de 8 a 11 años, uno por grado, y tenemos que vamos a contar con 3 o hasta 4 observaciones temporales, cada una de ellas equiespaciadas en el tiempo, entre el 2010 y el 2012.
Algunas consideraciones importantes es que en el estudio se realizaron algunas imputaciones en las muestras para poder balancear los resultados en matemáticas y el lenguaje, ya que como veremos más adelante, este estudio considera modelos distintos para cada tipo de materia. En total se tienen pues 19.704 estudiantes y ellos pertenecen a 156 escuelas diferentes. En cuanto a las cohortes, pues por características demográficas claramente no se puede garantizar un balance en este caso y tenemos que en la cohorte número 3 vamos a tener un poco más de 4.250 estudiantes y en la cohorte número 1 un poco menos de 5.800 estudiantes. Para entender mejor este tema de las cohortes tenemos este gráfico de acá donde podemos ver cómo van avanzando cada una de las cohortes. Un ejemplo es la cohorte número 3, que en el año 2010 estaba en el quinto grado del sistema educativo primario de Chile, en el siguiente año, o sea en el 2011, estaban en sexto, y finalmente en el último año de la investigación estaban en el grado séptimo. Teniendo claro cómo es que se eligió la muestra, ahora vamos a comenzar a discutir los modelos. Primero vamos a considerar entonces un modelo donde no vamos a considerar a las escuelas como tal, sino únicamente al tiempo y el estudiante. Más adelante vamos a discutir por qué ignoramos entonces por el momento el efecto de las escuelas. Así tenemos que esos modelos van a agregar el intercepto y la tasa de crecimiento a través del tiempo de forma aleatoria asociado a la cohorte y al estudiante de forma individual. Para ello, entonces vamos a considerar justamente las cohortes a través de esta letra que tenemos aquí, D, que es una variable indicadora asociada con la cohorte, y por eso es que va desde 1 hasta 3. Asimismo tenemos que esta es la estructura de correlación y tenemos que el error se va a asumir de forma normal con medida cero y varianza constante. Nótese que los autores eligieron considerar el tiempo de forma lineal, pero también cuadrática. Ahora bien, aquí tenemos una representación de este modelo jerárquico. Tenemos que algunos estudiantes pueden tener 3 observaciones, otros pueden llegar a tener 4 en total. Y ahora en el modelo 2, sí que vamos a considerar la escuela. ¿Por qué antes no lo consideramos y ahora sí? Pues bien, esos dos modelos nosotros cuando los estimemos vamos a poder compararlos y al compararlos mirar cuál de ellos dos logra explicar de mejor forma, logra ajustar mejor a la letra Y, a la variable Y, que es la respuesta asociada con el desempeño académico del estudiante, bien sea lenguaje, bien sea matemáticas. Si nos encontramos con que este modelo 2 es mejor que el modelo 1, entonces es porque sí vale la pena, sí es significativo considerar ese nuevo nivel. Por lo tanto, las escuelas sí estarían jugando un papel importante en el desempeño académico de los estudiantes. Aquí vamos a tener de una forma más implícita incorporado lo que tiene que ver con la cohorte y pues vamos a tener que considerar una estructura de correlaciones más compleja en tanto estamos subiendo de nivel, por lo que tenemos que considerar la correlación que hay entre el estudiante como tal y su evolución en el tiempo y el estudiante y su escuela. Conservamos aún así el estudio a través del tiempo de forma lineal y cuadrática. Y eso es una representación. Y por último tenemos un tercer nivel donde vamos a considerar ya características particulares del estudiante y de la escuela. Entonces, en el segundo nivel que tiene al estudiante vamos a considerar su edad, el sexo, la cohorte, la situación socioeconómica pero de él mismo o de ella misma y la cantidad de libros que ese estudiante puede llegar a tener disponibles en casa. Algo así como la pregunta que hacen por ejemplo en el ICFES a los estudiantes de cuántos libros que no sean de texto tienen en casa, es algo que se le preguntó a los estudiantes. Luego, para el tercer nivel que tiene que ver con el plantel educativo al que ellos están atendiendo, vamos a considerar el logro promedio y su desviación estándar a través de exámenes estándar que se realizan en Chile y la situación socioeconómica general de esta institución educativa. Esa representación se puede ver acá, como vemos las cohortes están introducidas nuevamente como en el modelo 1 a través de variables indicadoras donde el nivel de referencia es la cohorte número 1, algo parecido a suceder con la variable indicadora relacionada con la mujer, y este CES hace referencia a la situación socioeconómica del estudiante. Tenemos los libros, la edad. Y aquí en cuanto a los
las instituciones educativas tenemos el logro promedio, su desviación estándar y la situación socioeconómica de la institución o su estatus. Ahora bien, para poder estimar esos modelos vamos a utilizar un software llamado MLWin. Este es un software que vale la pena mencionar, fue creado por la Universidad de Bristol, que da, digamos, bastante impulso a los modelos jerárquicos. Y es que este software se basa a través de simulación estadística en modelos de Monte Carlo basados en cadenas de Markov, por lo que vamos a estar entrando en un contexto, digamos, bayesiano, de tal forma que no vamos a estar hablando como tal de intervalos de confianza, sino de intervalos de probabilidad, que en este caso a los investigadores interesa que sean al 95%. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces comparar estos modelos? Lo vamos a hacer en el contexto bayesiano en el que estamos ahora a través del criterio de información o de devianza, que se abrevia como DIC o DIC en inglés. Se tiene que los autores Lewin, Jackson, Thomas y Spiegelhalter sugieren que cuando tenemos una diferencia en un modelo y otro de 5 unidades en su criterio de información de devianza, entonces podemos considerar que la diferencia es significativa y por tanto el modelo con menor DIC va a ser considerado mejor que otro. En el contexto bayesiano, esas diferencias las podemos considerar como débil, fuerte, significativa, etc. Y en este caso, estos 5 puntos indican que es una evidencia fuerte a favor del modelo con menor DIC. Así pues, una vez ajustados los modelos, lo que nos interesa hacer en primer lugar es comparar el 1 y el 2 para ver si en efecto introducir el efecto de las escuelas es, digamos, valioso para poder explicar el desempeño de los estudiantes. Y es que al hacer esto, cuando consideramos el área matemática, se obtiene que el DIC se reduce en casi 3.000 puntos y en el lenguaje disminuye casi 5.000 puntos. Antes estábamos hablando de que una disminución de 5 puntos es una evidencia fuerte a favor de un modelo, y aquí estamos reduciendo mucho más que eso, lo cual implica pues que las escuelas sí desempeñan un papel importante para determinar el desempeño académico que van a tener sus estudiantes en estas dos áreas. Ahora bien, antes de entrar a comparar como tal el modelo 3 con los demás, veamos algunos resultados que encuentra. Y es que habla de que entre el 80 y el 94% de la varianza se asocia justamente al nivel escolar de los estudiantes. Y se tiene que estos efectos, esas diferencias, son mucho más importantes, más reseñables cuando estamos en el área de matemáticas que en el área del lenguaje. Con esto, entonces, vale la pena continuar mencionando que las correlaciones entre los interceptos y las pendientes aleatorias, si bien pueden ser positivas, son muy pequeñas, lo cual nos habla de que los estudiantes con registros positivos en su desempeño académico no tienden a mejorar más rápido que aquellos estudiantes de colegios en la situación contraria. Ahora bien, ¿qué pasa con el tercer modelo? Aquí incluimos algunas covariables acerca del estudiante como tal, como sexo, corte, y de la escuela, de la institución, como su desempeño histórico y la situación socioeconómica general de las familias que mandan sus hijos a estudiar en ella. Y nos encontramos con que las covariables asociadas al tercer nivel, es decir, la escuela, no son significativas. Eso quiere decir que los estudiantes que pertenecen a escuelas con alto estatus socioeconómico y con resultados homogéneos entre sus estudiantes no progresan de forma rápida o más rápida en particular que estudiantes con bajos estatus socioeconómicos y resultados de desempeño heterogéneo. Esto plantea entonces que ya existen unas diferencias de base por el mero hecho de la escuela a la cual un estudiante atiende y que dichas diferencias, digamos, se van a conservar con el tiempo, de tal forma que los estudiantes que están, digamos, en el nivel más bajo no van a lograr, digamos, nivelarse con el paso del tiempo con aquellos que están más altos, es decir, que la desigualdad permanece inmutable, por así decirlo, en el tiempo. Un asunto que destacan los autores son las diferencias que se obtienen en matemáticas y en lenguaje, y eso lo podemos ver en esos gráficos que tenemos aquí relacionados con los residuales para los modelos en cada una de las 156 escuelas en cuanto a su intercepto y su pendiente. Y como podemos observar en las gráficas que aparecen en la segunda fila que tienen que ver con el área de matemáticas, parece que este incremento es mucho más rápido que en el caso del lenguaje, lo cual pues muestra que en efecto hay una diferencia cuando estamos en un área o en otra.
Y además vale la pena pues destacar que digamos hay más casos atípicos, por ejemplo aquí en el área de matemáticas en cuanto al intercepto, podemos ver que la que se logra desempeñar de mejor forma parte de un punto mucho más alto en promedio que incluso la segunda y las demás, y que las que están en peores condiciones digamos que permanecen más o menos iguales que las que están en esa situación, pero ya en el área de lenguaje. Ahora bien, aquí tenemos algunas referencias importantes. Tenemos que esta de acá es la que se discutió y las demás también hacen parte de ese artículo como tal, pero digamos que son las más destacadas para poder hacer su exposición. Por último, para podernos ir, vamos a discutir algunas conclusiones importantes, y es que ese estudio, como ya lo mencionamos al inicio, es el primero de este tipo en un país emergente, sobre todo en Latinoamérica, donde se emplea una perspectiva dinámica a través de los modelos jerárquicos, lo cual permite entender de una mejor forma los efectos de las escuelas en el desempeño de los estudiantes. Entonces tenemos pues que los autores evalúan de una forma bastante elogiosa esas metodologías, discutiéndolas como avanzadas y vanguardistas. Bueno, muchas gracias por el tiempo prestado para poder exponer este artículo. Si tienen cualquier inquietud relacionada con él, digamos que lo ideal es que se contacten con los autores, pero con mucho gusto yo también podré solucionar algunas inquietudes del mismo aquí en los comentarios de este video en YouTube. Y bueno, que tengan un excelente resto de día.